la suma de los individuos. Las patologías no pertenecen primeramente a un individuo, pertenecen a una cultura, a un pueblo, a una civilización, ¿no? Y se expresan en grupos, en colectivos, de modo distinto. Este era el reto, cómo investigar patologías que tienen que ver con todo este ámbito supraindividual o infraindividual. Así que había que exportar las categorías que utiliza la psiquiatría o que utilizan otras ciencias de la conducta o la sociología, etcétera, para referirse a este tipo de fenómenos. Había que traducirlo de fenómenos que tienen lugar con la singularidad del individuo a fenómenos que tienen lugar con la extensión inmensa de una civilización que constituye nuestro suelo, ¿no? Bueno, pues comenzamos a hacer esto con la Escuela del Análisis Existencial. Para el análisis existencial, Binswanger, Minkowski, Bosch, etcétera, la enfermedad es desarraigo. Ustedes saben que el existenciario fundamental o la caracterización fundamental de Heidegger para el hombre, el Dasein, existencia, ser aquí, ser ahí, es ser en el mundo. El hombre no está como el agua, no está en el mundo como el agua en el vaso. Lo habita, y esto significa otra cosa. Significa que está inmerso en el mundo, comprendiendo un ámbito de sentido. Entonces el desarraigo es la separación de ese ser en el mundo y por tanto de un ámbito de sentido, algo así como una desposesión del sentido. Y en fin, aquí estudiamos, ya podríamos entrar más tarde en cuestiones concretas si le interesa, pero la resumo. Hay enfermedades, el análisis existencial analizaba patologías que tienen que ver, en primer lugar, con el tiempo, con la temporalidad. Cuando se produce un desarraigo, la temporalidad del Dasein se desfigura. Una de las patologías, por ejemplo, que analizábamos era la de la continuidad fatídica, allí donde desaparece pues el carácter proyectivo del ser humano. Entonces queda, al no estar arrojado o llamado desde un futuro que constituye su proyecto, queda atado a un presente que es repetitivo y que por lo tanto es fatídico. La continuidad fatídica tiene como su otra cara lo súbito aterrador. Quien está hundido, ¿no?, en esta continuidad fatídica no tiene noción del futuro, está desnudo ante el futuro, así que tiene paranoia, podríamos decir, y aquí hago un injerto espontáneo, ¿no? Tiene una especie de paranoia hacia el advenir. Me corroe continuamente, ¿no?, que aparezca algo súbitamente aterrador y está como continuamente sintiéndose perseguido por una instancia, ¿no?, que lo va a maltratar. Hay otras patologías, por ejemplo la de Ideenflucht, decía Binswanger, que en español pues no sé, no tengo un término correcto, ¿no?, pero es como confusión de ideas, ¿no? Hay personas, ustedes, amalgama de ideas, ustedes conocerán a personas, ¿no?,
que sí que dicen muchas cosas, pero no en correlación, y entonces no sabe uno, ¿no? Y al final, a la media hora le pregunta, ¿pero qué ha dicho usted? Ha dicho muchas cosas, pero en realidad no ha dicho nada, ¿no? Entonces, nos parecía que la continuidad fatídica es algo que se realiza en Occidente a nivel general, no solamente en los individuos. Eso podríamos hablarlo después. Y lo súbito aterrador. La idea en flux también. Hay una confusión de ideas que es propia de la civilización occidental. Cuando digo, entre paréntesis, civilización occidental, me estoy refiriendo fundamentalmente al occidente neurálgico, es decir, Europa y Estados Unidos, que al fin y al cabo es un apéndice de Europa que después se ha vuelto contra él, ¿no? Porque claro, esto es occidente, pero digamos que las patologías no están tan desarrolladas, todavía hay como en la naturaleza, ¿no? Ocurre, ¿no? Hay como una capacidad de regeneración mayor que en el occidente central, pero allí sí que es más fácil experimentarlas de un modo directo e intuitivo, ¿no? Desde el punto de vista de la espacialidad del ser humano, el ser humano también, como decía Merleau-Ponty, desde la fenomenología existencial de la carne, del cuerpo, ¿no? Es corporeidad, es cuerpo inteligente, no cuerpo de músculos solo, ¿no? Sino es cuerpo inteligente como ser salvaje, en la medida en que es capaz de hacer reglas sin reglas. Es como si contuviese natura naturans, capaz de generar desde esa potencia naturans, natura natural. Bien, pues la enfermedad aquí, la enfermedad sería una incapacidad para generar reglas y por tanto sin regla. Es decir, una incapacidad para la creación y por tanto un sometimiento a autoritarismo. Sale aquí otra vez, ¿no? Autoritarismo de la organización de las reglas, de la lógica, lógicas de muchos tipos, ¿no? Lógica del Estado, lógica de la ciencia, del cientificismo, que es muy distinto, perdón, lógica del capital, etcétera. Todas estas lógicas calculan nuestra existencia y ofuscan la potencia, el brío de la natura que habita en el cuerpo, ahora ya considerado como cuerpo social occidental. Digamos que en Occidente ya no hay una physis que haga cultura. La cultura se hace a golpe de decreto, desde arriba, no desde la profundidad de la existencia, dicho así de un modo muy rápido. En fin, también de un modo muy rápido desde el análisis existencial, pues Binswanger estuvo en controversia con Heidegger y, en fin, si para Heidegger lo fundamental en las relaciones humanas es la sorge, el cuidado, él destacaba también el amor libre, ¿no? De tal forma que el ser humano es una tensión entre cuidado y amor, entre sorge y libre, ¿no? Pero tal y como entendía el amor, es fantástico, en un modo maravilloso, ¿no? Como lo entendía, no es esa entrega erótica, digamos, o esa entrega fraternal, es una entrega moral, ética incluso, ¿no?
en la que uno experimenta respecto al otro, seré fiel contigo hasta la muerte. Bien, si eso forma parte del arraigo del hombre en el mundo, la enfermedad es una falta de esa capacidad para dar la vida por una causa, y eso desgraciadamente, como me gustaría justificar si tuviese mucho tiempo, ¿no? Pero quiero ir más rápido, pertenece a la actualidad de Occidente, al menos desde finales del siglo XIX, y cada vez peor, ¿eh? Hay también otra perspectiva que actualiza el psicoanálisis. Hombre, habría que considerar la perspectiva, ¿no?, del malestar en la cultura de Freud, pero actualizada. Hay autores como Franco Berardi o Remo Bodei, italianos. Hay una escuela italiana de autores muy preocupados por esto. Y sí lo llevan ya explícitamente al ámbito supraindividual, hablando de patologías, no de civilización, ¿no? El término lo utilizamos nosotros. No sé si alguien lo utiliza por ahí, pero en fin, lo hemos hecho habitual entre nosotros, en nuestro grupo. Pero serían enfermedades de civilización, pues la pérdida de modelos de autoridad, la falta de distinción entre autoridad y autoritarismo, por ejemplo, la muerte de los rituales colectivos. Los rituales colectivos son necesarios para mantener viva, ¿no?, esa natura naturans del ser humano, y están siendo sustituidos por reglamentaciones que anticipan ya un comportamiento determinado. Una enfermedad también curiosa, hay muchas, le estoy señalando algunas nada más, ¿no?, para entrar en materia. La depotenciación del conflicto, ¿no? Es como si ustedes viajan por Europa, podrían comprobarlo directamente. Es como si hubiera un decreto ley por el cual estamos obligados todos a ser felices, a estar contentos, porque se presupone que es el primer mundo y el primer mundo no puede, ¿no? Entonces contemplar a un ser humano melancólico, ¿no?, por la calle, es pensar en un ser deficiente, es un ser al cual le falta algo, y quizás a ese ser lo que le ocurre es que está pleno, y porque está pleno está melancólico, Así que una depotenciación del conflicto. El conflicto tiene que ocultarse, el dolor tiene que ocultarse. Entonces el dolor se convierte en clandestino. Uno de los grandes problemas, ¿no?, de Occidente es que se sufre el dolor civilizacional de manera clandestina. Cada uno lo lleva en su interior, y eso no se comunica, eso no es materia de diálogo, eso está prohibido. Esto ya es autoritarismo, y un autoritarismo enfermizo. Van encajando las cosas. Sí, perfecto. Creía yo que... Bueno, luego desde la perspectiva, esto es partiendo simplemente del malestar en la cultura, de Freud, pero si se parte pues de Lacan, hay investigaciones que tienen que ver con la clínica del vacío. Ustedes saben que para Lacan es fundamental la noción de falta. Nuestro inconsciente es un todo